Señores clausulares, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. En este acto solemne de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que va a comenzar, se ha procurado mantener la esencia del ceremonial y de las tradiciones académicas, dando la máxima importancia a la salud y protección de los asistentes. Por ello, se han mantenido las precedencias académicas que simbolizan la autonomía de la universidad y la libertad de cátedra, así como la comitiva académica, aunque con una representación muy reducida. De igual forma, en la ceremonia de imposición del birrete a los nuevos doctores de la universidad, participarán los doctores que han sido designados por sorteo público para representar a los doctores de cada centro. A continuación, la señora secretaria general leerá el decreto de nombramiento de la excelentísima señora Iglesias Fernández Berridi como doctora honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Decreto Rectoral 5/2022 de 28 de enero, disponiendo la concesión del título de doctora honoris causa de la Universidad Complutense a la excelentísima señora doña Cristina Iglesias Fernández Berridi, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el nombramiento recogido en el Decreto 46/2019 de 21 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 25 de febrero de 2020, vistos los relevantes méritos que concurren en la excelentísima señora doña Cristina Iglesias Fernández Berridi y en reconocimiento a la excepcional aportación a la cultura internacional de su producción artística y al impacto de su obra en la sociedad contemporánea mediante creaciones que reformulan la relación del individuo con el entorno, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctora honoris causa por la Universidad Complutense a la excelentísima señora doña Cristina Iglesias Fernández Berridi. La secretaria general de la universidad procederá a dar trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 28 de enero de 2022, el rector Joaquín Goyache Goñi. La comisión de catedráticas designadas se servirá a acompañar a la recipiendaria que va a ser investida doctora honoris causa.
Se concede la palabra a la profesora doctora Blanche González para presentar a doña Cristina Iglesias Fernández Berridi. Rector, ministro, amigas y amigos, queridas y queridos complutenses, querida Cristina Iglesias. Me corresponde, a propuesta de la Facultad de Bellas Artes, a la que represento, hacer la laudatio de una de las artistas españolas más internacionales de las últimas décadas. Primero, agradecer la confianza de mis colegas de Bellas Artes y del Consejo de Gobierno de la Universidad por haberme otorgado, en esta ocasión, la oportunidad de resaltar y elogiar los méritos de la artista Cristina Iglesias. Hoy aquí deseamos y esperamos impacientemente el nombramiento de Cristina Iglesias como doctora honoris causa por la Universidad Complutense. Estoy convencida de la satisfacción que nos va a producir a todos por sus grandes cualidades artísticas y humanas, pero también a muchos de nosotros por el impacto que para las bellas artes y las humanidades supone que nuestra Complutense reconozca el exitoso trabajo de esta extraordinaria artista de dilatada proyección internacional. Hoy más que nunca se hace patente que las artes son una parte necesaria e imprescindible de una universidad con futuro de excelencia e implicación social. Hace mucho se dijo, refiriéndose a la universidad, que era el templo de la sabiduría. Hoy, afortunadamente, podemos decir que este espacio es el templo de la sabiduría, la ciencia y el arte. Aunque no fuera necesario, es una de mis obligaciones hoy desgranar detalles de la biografía de Cristina Iglesias, quien se define como escultora y grabadora. Nace en San Sebastián, en el seno de una familia con grandes inquietudes culturales. Cristina, inicialmente, duda entre dedicarse a la química o al arte, y afortunadamente se inclina por este último. Siempre ha existido en su carrera una fascinación por la ciencia, probablemente motivada por sus inicios y, sobre todo, por la condición de científico de su padre. Me ha llamado siempre la atención que al abordar la creación de su obra lo hace con el rigor propio de un científico o un investigador. Cada obra, cada escultura, cada dibujo es en sí mismo un proyecto de investigación. Cristina Iglesias, tras iniciar su aprendizaje en dibujo y cerámica, aborda su formación académica artística al comienzo de los 80 en la Universidad de las Artes de Londres, en la Escuela de Arte de Chelsea, coincidiendo con la emergencia de la nueva escultura británica. Esa influencia y el peso que la escultura moderna tiene en su ciudad natal, San Sebastián, acaban de forma natural inclinando su dedicación a la escultura. Ya a mediados de los 80 empieza a ser una artista reconocida e inicia su despegue internacional. Desde entonces no ha dejado de crecer. Ha representado a España en 2 ediciones de la Bienal de Venecia, en los años 1986 y 1993. También en la Bienal de Sídney, en 1990. En el Carnegie Internacional de Pittsburgh, en 1995. En la Bienal de Taipei, en 2003. En la de Santa Fe, en 2006. Y en la Trienal de Folkestone, en 2011. Además,
estuvo presente en la Exposición Universal de Sevilla en 1992 y en la de Hannover en el año 2000. Cristina ha expuesto regularmente en los más prestigiosos museos y galerías de todo el mundo. Quiero citar algunos de los que mayor impacto me han producido, como el Museo Guggenheim de Nueva York, el de Bilbao, el Palacio Velázquez del Retiro, el Reina Sofía de Madrid o la Fundación Henry Moore en el Reino Unido. A Cristina se la caracteriza como escultora. Su material de trabajo es la tridimensionalidad y el espacio. Expande su trabajo hasta convertirlo en una experiencia física. Lleva toda una vida construyendo espacios que dialogan con el paisaje, con el entorno que nos rodea, interpretando los lugares y buscando sus conexiones. Por ejemplo, con la luz y las sombras que marcan las horas del día o con el movimiento del agua que penetra hasta las capas del subsuelo situados a nuestros pies, fuera de nuestra visión cotidiana. Quiero destacar cómo transforma el concepto de escultura integrándolo con el de la instalación, cuestionando las relaciones del individuo y el espacio. Crea lugares en los que introduce al público a través de pasillos, estancias o corredores. Irrumpen de esa forma elementos constructivos como el hierro, el hormigón, el alabastro o el cristal, todos ellos resaltados por la luz. El espectador recorre y habita una atmósfera de arquitectura, de construcciones que fusiona con la literatura, la botánica o la geología. Esa forma de crear le ha llevado en el año 2020 a ser galardonada con el Premio de Arquitectura de la Real Academia de las Artes de Londres, motivo remarcado por el jurado con la aseveración, y cito, «Nos invita a mirar no solo los edificios, sino también los espacios que surgen entre ellos. Nos invita a contemplar el entorno». Este premio se suma a una exitosa trayectoria de galardones. En 1999 fue Premio Nacional de las Artes Plásticas en España. En 2006 recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. En 2013, el Premio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Tomás Francisco Prieto. En 2015 fue Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte. En 2016 recibe el mayor galardón de San Sebastián, el Tambor de Oro. Y en 2019, el Premio Nacional de Arte Gráfica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Enlazando con ello, aprovecho para decir que su obra gráfica es excelente. Destaca por su capacidad de romper los límites del grabado convencional para crear composiciones de marcado carácter arquitectónico, llevándonos a disfrutar de una nueva experiencia emocional e intelectual. Cuando nos acercamos a las obras gráficas o escultóricas de Cristina Iglesias, constatamos que siempre tiene presente al espectador. Lo considera el centro de la creación artística. Por eso, cuando las contemplamos, las percibimos como refugio o como abismo, pero siempre como un lugar en el que olvidarse de todo y entregarse simplemente a sentir. Con sus piezas deja una puerta abierta a la reinterpretación, fruto de la experiencia personal de cada uno, ayudándonos, eso sí, a comprender el espacio que generan las formas y a descubrir nuevos elementos hasta entonces no visionados. Es la forma que tiene de acercarnos a su propio imaginario. En sus obras incorpora y transforma nuevos elementos, diferentes materiales y diferentes texturas, jugando siempre con el contraste de texturas y materias. Ejemplo de este uso es el bronce texturado de las puertas del Museo del Prado, sin duda una de sus piezas más conocidas por todos. Es esa escultura gigante con ramas y vegetación que con sus distintas posiciones a lo largo del día se transforman en elementos vivos que nos invitan a acercarnos y transitar entre la ciudad y ese templo del arte que es el Museo del Prado. El uso de materiales como el alabastro le ofrece posibilidades para crear esos espacios ilusorios en los que juega con la luz, la opacidad y el reflejo. También la arcilla o el hierro le van a permitir crear elementos como celosías
o rejas inspiradas en la arquitectura árabe, visualizando textos no del todo legibles procedentes de la literatura. Y, cómo no, el agua. La encontramos en los pozos y fuentes de la pieza Tres Aguas de Toledo, con la que nos recuerda la importancia del agua en la ciudad, su memoria y la geología del lugar. Y, por supuesto, en su obra Hondalea, en San Sebastián, inaugurada en la primavera del año pasado, en la que el agua trabaja como un material transmisor de conocimiento y de diálogo, donde el visitante, tras tomar un barco a la isla de Santa Clara, en la Casa del Farero, puede recrearse con la escultura que emula formaciones rocosas características de la zona mientras escucha el murmullo del agua sobre ellas, transformando ese lugar en desuso en una obra que sirve para reflexionar y evadirnos, como nos dice la propia Cristina. Hoy conmemoramos Santo Tomás de Aquino, patrón de la universidad, de los estudiantes y de los profesores. También de Cristina, que ejerció como profesora su magisterio de escultura en los años 90 en la Academia de Bellas Artes de Múnich. El Real Decreto de 6 de febrero de 1920 otorgaba por primera vez a nuestra universidad, entonces Universidad de Madrid, el privilegio de proponer el otorgamiento de títulos doctor honoris causa a aquellas personas que se hubieran distinguido por servicios meritísimos en pro de la cultura pública. Cristina Iglesias es esa persona con muchos e importantes méritos. Y hoy, día de Santo Tomás, la Complutense se viste con sus mejores galas para investir doctora honoris causa a esta artista consolidada que roza ya su cénit profesional. Pero lo que hoy quiero destacar es que, a pesar de su inmensa trayectoria, Cristina sigue arriesgando más cada día e incrementando su compromiso social. Para ilustrarlo, me detendré en una de sus últimas obras que acabo de citar hace unos instantes y que, a mi juicio, es prueba viva de ello. Me refiero a Hondalea, situada entre el Peine de los Vientos de Chillida y la construcción vacía de Oteiza. Un reto que produce vértigo hasta para los que nos deleitamos al visionarla. ¡Qué valentía! ¡Qué belleza! ¡Qué impulso creativo! ¡Qué compromiso con su tierra! Con la mejor escultura, con los maestros. Pero esa obra, siendo un elemento excepcional, no representa una solución de continuidad en su carrera, porque siempre ha mantenido un camino en pendiente ascendente en calidad y mérito, con elementos distintivos reconocibles acompañándole en el proceso y proyectando una dimensión social a su trabajo. Sus intervenciones en el espacio urbano habitado reconfiguran la relación del individuo con su entorno y con el resto de las gentes. Su participación creativa nos integra y se integra en una corriente cada día mayor y más consciente de artistas preocupados y ocupados contra el cambio climático, el deterioro del planeta y la desigualdad creciente que esto provoca. No solo nos ha concienciado injertando naturaleza en el seno de las ciudades, sino que ha llegado a instalar su obra en la profundidad de las aguas, como en esas estancias sumergidas en el Golfo de California, que se han tornado también en un refugio de criaturas marinas y que evocan la mítica Atlántida, desplegando en las paredes de la construcción fragmentos del texto Historia natural y moral de las Indias, de José de Acosta. En su trayectoria, la defensa del mundo natural es un elemento recurrente. Si los mares perviven, el planeta tendrá futuro. Si la belleza de las composiciones de artistas como Cristina educa la vista de las gentes, éstas exigirán un medio natural y limpio. El arte debe ser hoy una llamada de atención, un grito de defensa de lo que más merece la pena: cuidar el planeta, sus seres y sus gentes. Felicito a todos los presentes hoy porque hoy honramos a un artista de incontestable mérito y relevancia,
Y al hacerlo, nos honramos a nosotros mismos, al reconocer la excelencia de una mujer cuya mirada nos permite comprender mejor el tiempo y el mundo en el que vivimos y nuestra compleja condición de seres humanos. Cristina seguirá marcando un liderazgo en la escultura arriesgada, en la creación de formas y planos bellos, en la defensa de lo natural, en su compromiso social, en la difusión de nuestra cultura fuera de España. Afronta esa meritoria conjunción de retos como mujer artista. Gracias, Cristina, por enseñarnos a mirar, por provocar nuestra emoción, por descubrirnos lo que de verdad importa, por abrirnos las puertas hacia otras tierras y mundos, por empujarnos hacia un planeta con futuro. Y, sobre todo, gracias, Cristina, por la belleza de tu obra. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura de la excelentísima señora Cristina Iglesias Fernández Berridi como doctora honoris causa. Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Bellas Artes y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos artísticos y culturales, habéis sido nombrada doctora honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de su claustro, el saludo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Se concede la palabra a la doctora Iglesias Fernández Berridi. Buenos días. Hoy aquí agradezco el honor de este nombramiento a la Universidad Complutense de Madrid y por este laudatio de la profesora doctora Blanch. Señor rector, don Joaquín Goyache, señora decana de la Facultad de Bellas Artes, doña Elena Blanch, señor ministro de Universidades, a todos los que hoy nos acompañan. En 1991 incluí con la complicidad del gran poeta José Ángel Valente su texto La hermenéutica o la dificultad del decir en el libro publicado en ocasión de la exposición de mi obra en la Kunsthalle de Berna. Aunque Valente se refería a la poesía o a textos de naturaleza poética, yo proyectaba la dificultad del decir y de interpretar hacia la obra de arte. Esa dificultad abre multitud de puertas a lecturas de una diferente obra. Esa dificultad nos conduce a la pluralidad y a las subjetividades. Todas las lecturas son distintas y únicas a la vez. Poetas como Valente, Emily Dickinson, Pessoa y escritores de ficción como Clarice Lispector o Raymond Roussel me enseñaron cosas muy valiosas sobre la complejidad del lenguaje y los múltiples mundos que el lenguaje puede crear. En el desarrollo de mi obra, diversas ideas han sido fundamentales y las he llegado a entender como parte y razón de la misma. Desde el comienzo me interesó la posibilidad de construir un lugar. Entendí que construir espacios en los que estar, en los que pensar, podría tener sentido más allá de la funcionalidad literal. Me interesaron siempre las metáforas y cómo los significados podían brotar y fluir en la conciencia del espectador. La percepción de quienes entrasen y habitasen el espacio construido estuvo siempre presente. La figura del espectador y su mirada completan la obra. No puede haber lugar sin alguien que lo habite, que lo perciba, que lo transite. Como adelantó Baudelaire y teorizó después Roland Barthes, es el lector quien produce el texto al leerlo. Valente también me ayudó a desarrollar la idea de que la poesía no es solo un objeto, en este caso un objeto textual, sino un territorio, un lugar para ser habitado. El arte y fundamentalmente la escultura debía también ser algo más que materia y forma. En este ámbito empecé a experimentar con elementos que emanan de la arquitectura y que conforman algunos de sus principios. La geometría y la proporción es algo que la escultura comparte con la arquitectura. El límite tiene que estar en proporción con la ficción, con la ilusión que se quiere crear. En esta obra, Forgotten Streams, el límite, con su reflejo interior, habla de la conexión entre dos espacios, el este y el oeste del edificio. Aquello que está bajo el suelo de la ciudad construida continúa mentalmente más allá de ese propio límite. Es una geometría que limita, pero con un interior orgánico que puede ser un espacio mayor, más extenso que el que la geometría define. Es un umbral, un portal hacia otro mundo. Un techo suspendido, inclinado, sin paredes, forma una habitación, de la misma manera que un conjunto de paredes sin techo puede ser un lugar. Al intentar crear una obra que existiese en una habitación, pensé
en que los elementos que ya la conformaban podían ser parte de la pieza. Y así comencé a hacer esculturas que consistían en una pared, una esquina, un techo, como parte constructiva de la misma. La esquina es el ángulo básico para entender que un lugar es habitable, el gesto mínimo para formar una habitación. Entender que cuando sentimos un peligro cerca, buscamos una pared que nos proteja, me llevó a experimentar con sensaciones de cobijo y protección como opuestos a estar en la intemperie, en el vacío. Aparecieron así las estructuras de hierro y alabastro en las paredes con la luz atravesando la piedra translúcida. Pero ese cobijo, eso que busco que la escultura produzca, también puede servir para estar solos. Los espacios que permiten que nos encontremos también nos pueden aislar y provocar que emanen la emoción, los afectos y sentimientos que solo se producen en soledad, en la que uno mismo se convierte en sujeto y objeto de percepción y conocimiento. Al desplazar la escultura como objeto hacia la escultura como lugar, busco que ésta se convierta en un espacio de tránsito, un lugar de pasaje, de cambio, de movimiento. La naturaleza estática e inerte de los objetos escultóricos irá desapareciendo en el encuentro con el espectador al salir de la ciudad. Esa condición estática dará paso a una condición secuencial, producto de la acción de un mecanismo precedido por el propio movimiento del espectador. Comparto con la arquitectura la preocupación por el espacio, por lo habitable, la puerta, el vestíbulo, la entrada, cruzar un umbral, entrar o salir. Los componentes de la arquitectura, sus partes, me interesan como metáforas, no en sí mismas, sino en el alcance de los usos que hacemos de ellas. Explorando el cruce entre la poesía del lugar y la formalidad de la arquitectura, he construido a veces obra habitable, pero también lugares que te invitan a entrar, pero no te permiten hacerlo. Espacios que te despiertan el deseo de entrar en ellos. Este deseo mental, pero también fuertemente físico, incita a imaginar qué hay más allá, en ese lugar al que uno no tiene acceso. De esta manera, la obra inmediatamente expande el espacio que ocupa y pasa a existir también en la imaginación y la memoria del espectador. Esa idea de la proyección de la imaginación del espectador en la obra se fortaleció a través de la incorporación del reflejo. Aunque nunca he utilizado en mi obra un espejo propiamente dicho, desde muy temprano incorporé superficies reflectantes, imperfectas, en las que el reflejo es menos definido, como el acero o el cobre pulidos y más adelante el agua. Lo que estos elementos me han permitido es que la realidad y el espectador mirando aparezcan dentro de la obra y la completen con su imagen, pasando a formar parte de la misma. Al incorporar al espectador en el interior de la imagen, ésta se convierte en un espacio en sí mismo y su tridimensionalidad deja de ser virtual. Como decía João Fernández en un texto sobre mi obra, el reflejo, como el eco, nunca es independiente del tiempo en el que se produce y se convierte así en un primer grabado, una primera huella del instante, la reproducción de un primer recuerdo. Y es que la temporalidad de la experiencia contingente y accidentada añade nuevas capas de significado, como los aluviones añaden estratos que la geología lee en términos de registros temporales. La memoria también añade estratos que afectan a cada nueva percepción, cada experiencia posterior. Para explicar cómo funciona la memoria, Platón plantea el símil con una tablilla de arcilla en cuya superficie se inscriben las experiencias sensoriales como si fueran objetos. Unos dejan una huella profunda y duradera, otros lo contrario. Métodos de impresión y memoria están metafóricamente asociados desde la antigüedad. En ese cruce entre las ideas de impresión y reflejo, entre la construcción de un espacio y la imagen del mismo,
he desarrollado mis obras en serigrafía sobre diferentes materiales. Con la fotografía y el dibujo construyo otra arquitectura inventada, amplío esas imágenes a escala humana, ocupando así una representación total del espacio, de suelo a techo. Son estudios del espacio y la escultura y a la vez piezas en sí mismas. La obra impresa es para mí un elemento fundamental en la estrategia de proyección de la escultura en la pared, haciendo reversible la relación entre escultura y arquitectura, fotografía y serigrafía, y entre imagen y espacio. Estas composiciones de collage fotográficos y dibujos se proyectan también en la seda, que tiene luz en sí misma como material, produciendo así claroscuros y permitiéndome profundizar en un tema que también es constante en mi obra, el juego entre lo interior y lo exterior. Con la arquitectura dividimos lo que está dentro de lo que está fuera, pero inesperadamente la escultura puede transformar lo uno en lo otro, intercambiando momentáneamente los términos. En ese doble gesto entre una imagen y un espacio, entre la escultura y la arquitectura, he imaginado pabellones, corredores, umbrales, pasajes, lugares que no solo te invitan a entrar, sino que también te abrazan y rodean. No solo físicamente, sino también de manera literaria, ya que algunas de las estructuras están compuestas de un texto que describe un lugar concreto, un lugar creado por la ficción. En estas obras empecé a experimentar con la relación entre construcción, en el sentido arquitectónico, tejido y texto. Elijo textos de escritores que admiro por su capacidad de crear, a través de su escritura, espacios imaginados o de fantasía. Por eso me atrae también la ciencia ficción, donde lo no real, incluso lo imposible, puede llegar a conmover como lo real. La parte física, material de la obra está tejida con varias capas de literatura atravesada por la luz. Las sombras proyectan el texto y expanden y completan ese lugar creado. El historiador Víctor Soichita nos cuenta asimismo cómo los griegos asimilaban las sombras con el origen de la escultura como sistema de representación. El espectador camina entre este espacio tensado por el tejido suspendido, sus sombras proyectadas y su experiencia literaria. La escultura es un doble o triple pasadizo, un tránsito múltiple pero simultáneo. Observar tras un volumen semisólido, construir espacios con pantallas que permiten esconderse y mirar sin ser vista, lugares que permiten el habitar y el mirar a través, que protegen y que conectan al mismo tiempo que aíslan y separan. Una vez más, el deseo aparece y desaparece, es provocado, se satisface o se impide su satisfacción. La imaginación debe producir lo que al cuerpo no se le permite. No existe una manera ideal de percibir una obra, pero sí busco sugerir maneras de aproximarse a ella, pensar cómo emplazar la obra o modular la luz para que el espectador sienta el espacio de una manera determinada y para poder conducir y acompañar la mirada a través de este espacio. La manera como Brancusi fotografiaba su obra en el estudio me enseñó la importancia de estimular y sugerir, pero no de determinar, modelos o situaciones de percepción. La exposición de una obra es condición de su existencia y toda exposición es una acción teatral. Interior o exterior, el espacio es un escenario y su protagonista es el encuentro de la obra con su espectador. El movimiento del observador activa la visión periférica de las obras. Esto significa que todo lo que está fuera de foco en los límites de campo de percepción obliga al espectador a moverse para poder obtener una experiencia total de este espacio. De esa manera, la mirada no es una acción estática, en ella está involucrada la distancia y el movimiento. La distancia hace abstractos los elementos que construyen la obra, velando ese espacio imaginario. Pero cuando te acercas, el detalle provoca tu atención y te atrae hacia ese espacio inicialmente velado,
pero que adquiere paulatinamente claridad y concreción. En los detalles de mi obra he construido ficciones con elementos de la naturaleza, reuniendo así algo que reconoces pero no llegas a identificar completamente. Es ambiguo y te pide esfuerzo para su comprensión, te desconcierta pero incita tu memoria. Quizás ese desconcierto despierta en ti el deseo de la observación más atenta y esa mirada continua hace que dejes de ver aquello que estás mirando y veas algo más allá o en ti mismo. La imaginación se hace más poderosa que la retina y el nervio óptico para que puedas llegar a tejer lo real con lo imaginado, con la memoria, con lo que fue y con lo que podría llegar a ser. Observar una repetición de elementos que crea la ilusión de continuidad provoca la sensación de que el espacio pueda no tener fin. Esta extensión de crecimiento rizomático a la escala de mi obra puede llegar a marear, mirar hacia arriba puede desequilibrar, mirar hacia abajo puede producir vértigo. Estrella de Diego dijo, refiriéndose a mi obra, asomarse al pozo es perderse un poco. La ficción vegetal te rodea y cumple un efecto relacionado con el concepto de bosque, un lugar en el que te adentras y del que pronto ya no distingues principio ni fin. Desde su interior, el bosque es infinito. Esa sensación de estar rodeado de visiones que te absorben y afectan tu percepción es algo que nos ocurre a todos en la ciudad. La plaza, como escenario, como lugar de congregación, es una idea que ha absorbido de la ciudad barroca, donde el ilusionismo del espacio, la profundidad y su sorpresa son ingredientes constructivos esenciales. En Roma, ciudad que he caminado mucho, pasar del ilusionismo de la iglesia de San Carlo delle Quattro Fontane de Borromini a la espectacularidad de la fuente dei Quattro Fiumi de Bernini en la Plaza Navona despertó en mí la idea de que pensar en la profundidad de la tierra también es un espectáculo, que el tiempo que se necesita para ver una secuencia completa de agua que desaparece y vuelve a aparecer también es capaz de absorbernos. En Amberes quise crear una experiencia en una plaza donde podríamos quedarnos ensimismados. Sin ninguna duda, es la reflexión sobre la naturaleza del espacio público la que me ha estimulado a experimentar con más riesgo y más osadía todas estas nociones que hoy intento explicar. Son muy diversas las condiciones de los espacios en los que he podido intervenir en las últimas 3 décadas, tanto desde contextos históricos cargados de simbolismos antiguos y contemporáneos, como en la ciudad de Toledo, como en núcleos y espacios definitorios de la urbe moderna en Londres o Houston. Los intereses que han motivado mis decisiones y mis propuestas han permanecido constantes. Las obras, por supuesto, no viven en el vacío, viven en el mundo, en nuestro tiempo. Me interesa hacer obras que estén informadas, moldeadas por el espacio que ocupan. No solo obra específica para un lugar, sino obra sensible a un lugar. Y toda obra pública es asimismo sensible al tiempo, que tiñe constantemente las posibilidades de su percepción y su lectura. El tiempo va cambiando la obra y va cambiando efectivamente a los espectadores. Al crear mi obra tengo muy presente cuál ha podido ser la experiencia anterior y posterior del observador. La introducción del tiempo como un elemento constructivo ha sido muy importante en mi trabajo. La mecánica, el movimiento de un portón o la construcción de una secuencia de agua implica el tiempo como un elemento más, casi como un material más. Como en la experiencia cinematográfica, las obras en las que utilizo agua tienen su propio inicio y su propia conclusión, aunque ésta no sea perceptible cuando ocurren en una evolución sin fin, en un loop. Estas obras no se componen solo de sus materiales tangibles, sino también se componen de tiempo, en diferentes secuencias, algo que es esencialmente cinematográfico en su funcionamiento mecánico. El caminar transforma el cuerpo que se desplaza y transforma lo que envuelve ese cuerpo.
La ciudad es una entidad inmóvil que existe a través de nuestro movimiento. Deambular como el flaneur de Benjamin en The Arcade Project es lo que permite construir una imagen de la ciudad y de uno mismo dentro de ella. La pieza El jardín de Béjuli-Fruin era precisamente únicamente posible en esta dinámica, caminar sin rumbo y de pronto encontrar una habitación en una calle cualquiera, una agencia de viajes, un bazar o una librería abandonada, y donde al entrar te encuentres en otro mundo, fuera de aquí y ahora de la lógica euclidiana. Te encuentras, al traspasar el umbral de esa tienda, en un mundo como el descrito por Raymond Roussel en Impression d'Afrique, una ficción vegetal con celosías que te invitan a un recorrido que representan un jardín ilusorio, el jardín de Béjuli-Fruin. Paisaje interior es una obra permanente en la entrada del Museo de Bellas Artes de Houston y en ella la composición de rocas, estratos, raíces y agua forma un paisaje nuevo, una geología con la memoria de la formación de la tierra, una escultura en bronce que, como en Forgotten Streams en Londres, habla de todo aquello que oculta el suelo que pisamos, raíces, bulbos, capas freáticas, basura, cables, hongos. Es todo lo que nos conecta unos con otros y constituye el presente y la memoria de nuestro planeta y nuestra historia. En Ondalea reuní varias de estas preocupaciones y obsesiones con la ciudad y los espacios públicos que la componen para relacionarlas de una nueva manera. La Bahía de la Concha se me apareció como una de las más bellas y especiales plazas públicas, envuelta y abrazada por la ciudad. Para acceder a la isla de Santa Clara, el espectador tiene que navegar primero, subir a la casa del farero para, una vez dentro, asistir al discurrir de una ficción abismal. Para ello, deberá orientar su mirada hacia abajo, hacia un mundo profundo, aparentemente sin fin. El ruido del agua brotando, chocando fuertemente contra las paredes y escapándose en la profundidad para regresar secuencialmente con golpes fuertes y desordenados, puede ser ensordecedor. Ondalea puede ser percibida como una metáfora no amable de la naturaleza, sino amenazante o furiosa. Los encuentros violentos de la costa inerte, el territorio de lo sólido y el movimiento propio del mar, ámbito mucho menos conocido que los cielos, nos permiten pensar, a través de metáforas y ficción, de nuestra fragilidad, nuestra supervivencia como especie y de la necesidad de considerar los seres no humanos y el mundo en su conjunto como aliados, no como una propiedad que podemos explotar infinita e irracionalmente. Estancias sumergidas que construyen el fondo del Mar de Cortés cerca de la isla de Espíritu Santo es el resultado de una colaboración con biólogos marinos y ecologistas especializados en la creación de refugios submarinos para la recuperación de la vida en los mares. Es una escultura que se compone de dos construcciones arquitectónicas de 40 metros cuadrados cada una y a la vez un laboratorio para el crecimiento de la vida bajo el mar. La obra inauguró hace muchos años mi atención al mundo subterráneo, a los ecosistemas marinos y a los ciclos vitales. Mi interés por el agua, sus propiedades como material, sus significados y asociaciones culturales me han llevado al interés por las condiciones naturales del mar y toda la vida que en él se crea y se reproduce. Que nosotros, especie humana, estemos en disposición de alterar irremediable y fatalmente los equilibrios que nos mantienen con vida, nos debe hacer pensar en aquello que ocurre en y bajo el agua con la misma atención con que consideramos el aire que respiramos desde la superficie hasta los confines de la atmósfera. Todas mis obras han sido producto de la intervención, participación y colaboración con numerosos contribuyentes, especialistas en diversas ramas de conocimiento. A ellas y ellos les agradezco su generosidad y su empeño. De la misma manera, siento que en todas mis obras están conectados los autores, escritores, poetas que me han formado e inspirado y aquellos que han escrito textos o construido exposiciones sobre mi obra. A todos ellos les estoy profundamente agradecida. Muchas gracias.
se va a proceder a la investidura de una representación de doctores de la Universidad Complutense que han obtenido este grado en el pasado curso académico 2020-2021. Actuarán de padrinos los decanos de las facultades correspondientes. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos de la dignidad doctoral. En testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el saludo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. La señora secretaria general se servirá a llamar a los doctores, quienes leerán la fórmula de compromiso. En representación de los doctores de la Facultad de Filosofía, doctor Pedro José Grande Sánchez. Actúa como padrino el decano, don Juan Antonio Valor Llévenes. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Filología, doctor Julio César Calvo Herraín. Actúa como padrino el decano, don Eugenio Ramón Luján Martínez. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Geografía e Historia, doctor Pablo Roncero Martín. Actúa como padrino el decano, don Miguel Luque Talabán. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Psicología, doctor Raúl Luna del Valle. Actúa como madrina la decana, doña Nieves Rojo Mora. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, doctora Cristina Abel Fenellós. Actúa como padrino el decano, don Gonzalo Jover Olmeda.
Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respecto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias de la Documentación, doctora Elena Valero Izquierdo. Actúa como madrina, en sustitución del decano, la vicedecana de Calidad y Estudios, doña Antonia Salvador Benítez. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias Matemáticas, doctor Fabián Alberto Castilblanco Ruiz. Actúa como padrino el decano, don Antonio Leonardo Bru Espino. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. De los doctores de la Facultad de Ciencias Físicas, doctora Paula Rivas Fernández. Actúa como madrina, en sustitución del decano, la vicedecana de Calidad, doña María del Carmen García Payo. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias Químicas, doctora Laila León Boigués. Actúa como padrino el decano, don Francisco Ortega Gómez. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias Biológicas, doctor Claudio Alba Rubio. Actúa como padrino el decano, don Jesús Pérez Gil. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias Geológicas, doctora Mercedes Celeste Acosta Segura. Actúa como padrino el decano, don Alfonso Muñoz Martín.
Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Óptica y Optometría, doctora María Serramito Blanco. Actúa como madrina la vicedecana de posgrado e investigación en sustitución de la decana, doña Beatriz Antonia Peñalba. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respecto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Derecho, doctor Agustín Redondo Aparicio. Actúa como padrino el decano, don Ricardo Alonso García. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respecto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Medicina, doctora Aruca Chapinal Andrés. Actúa como padrino el decano, don Javier Arias Díaz. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Farmacia, doctora Nieves Cubo Mateo. Actúa como madrina la decana, doña Irene Iglesias Peinado. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Veterinaria, doctora Beatriz Monsalve Roquero. Actúa como madrina la decana, doña María Consolación Serres Dalmau. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, doctora Silvia Domínguez Fernández. Actúa como madrina la decana, doña María del Carmen Martínez Rincón.
por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, doctor Luis García Suárez. Actúa como madrina la decana, doña María Esther del Campo García. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doctora Nayara Fernández Bravo. Actúa como padrino el decano, don Carlos Rivero Rodríguez. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Ciencias de la Información, doctora Jingru Liu. Actúa como padrino el decano, don Jorge Clemente Mediavilla. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Estudios Estadísticos, doctora Inmaculada Gutiérrez García Pardo, actúa como padrino el decano, don Cristóbal Pareja Flores. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Bellas Artes, doctora Patricia de los Reyes Félix. Actúa como madrina la decana, doña Elena Blanch González. Por cuanto he sido incorporada al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Odontología, doctor Eduardo Montero Solís. Actúa como padrino en sustitución del decano, el vicedecano de Investigación, Máster y Doctorado, don Alejandro Iglesias Linares.
Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respecto a las normas establecidas. En representación de los doctores de la Facultad de Informática, doctor Juan Carlos Salinas Gilbur. Actúa como padrino el decano, don Francisco Javier López Fraguas. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar en favor de la ciencia y la cultura, con respeto a las normas establecidas. Equipo de Gobierno, decanas y decanos, defensor del universitario, presidente del Consejo Social, vicepresidente del claustro, ministro de Universidades, agradezco especialmente tu presencia en este acto, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, querida Ana, autoridades académicas, autoridades civiles, profesoras, profesores, personal de Administración y Servicios, estudiantes, familiares, señoras y señores. Aunque todas las ceremonias solemnes que se celebran en este magnífico Paraninfo tienen un pozo especial, tal vez sean los actos que anualmente celebramos por estas fechas de los más relevantes para nuestra institución, porque en realidad nos encontramos básicamente justificando y legitimando la existencia de la Universidad Complutense, ya que hoy evidenciamos, en buena medida, que hemos respondido con acierto a la responsabilidad que la sociedad nos adjudica, siendo esta ceremonia, por lo tanto, un hito destacado para la comunidad complutense por varios motivos, concretamente tres. Primero, porque nos conmemoramos la figura de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, del estudiantado y del profesorado, y, por consiguiente, símbolo de la enseñanza universitaria y de la difusión del saber. Esta figura nos recuerda que nuestra labor es esencial y nos motiva a trabajar cada día para seguir formando a las generaciones presentes y futuras. De hecho, la mayoría de las universidades del mundo celebran hoy, 28 de enero, la festividad de Santo Tomás de Aquino, discípulo aventajado de San Alberto Magno, cuya festividad celebramos el pasado 12 de noviembre en nuestra querida Facultad de Ciencias Físicas. Segundo, porque este también es un homenaje al estudiantado, que durante el curso académico 2020-2021 ha leído sus tesis doctorales en nuestra centenaria institución. No estamos viviendo tiempos precisamente fáciles y, a pesar de todo, en el pasado curso se han defendido 891 tesis doctorales, 226 de ellas con mención internacional, 6 con mención industrial y 7 con convenio de cotutela, concretamente con universidades de Italia, Finlandia, Islandia, Chile, Colombia y México. Por lo tanto, nuestra institución ha formado a centenares de personas para que alcancen el máximo grado académico. 476 nuevas doctoras y 415 nuevos doctores. Por todo ello, y antes que nada, mi enhorabuena y la de toda la comunidad complutense. Hoy se os inviste solemnemente con el título doctoral y os damos la bienvenida al claustro de doctoras y doctores de vuestra universidad, con toda la solemnidad que este hecho merece. La labor investigadora, ya lo sabéis, es siempre un trabajo ilusionante y de largo recorrido, lleno muchas veces de contratiempos y dificultades, y finalmente pleno de alegrías y éxito.
Estoy seguro que el esfuerzo ha merecido la pena a pesar de la dificultad del trayecto. Tercero, porque incorporamos a una nueva doctora honoris causa a nuestro claustro universitario, algo que siempre supone una alegría y un orgullo, al continuar sumando a nuestra institución a grandes maestras y maestros en el campo del saber, de la docencia, la investigación, la cultura o la creación artística. Personalidades que con su trabajo y trayectoria ejemplar nos ayudan a la expansión del conocimiento y permiten que las enseñanzas de esta universidad lleguen todavía más lejos. Hoy es para mí un honor dar la bienvenida a nuestra orla de doctoras y doctores por causa de honor a Cristina Iglesias, figura esencial para entender el arte contemporáneo de nuestro país. Con esta distinción continuamos reconociendo el mérito de aquellas mujeres y hombres que no solo cultivan el conocimiento y la cultura, sino que trabajan para compartirlo y que sea más accesible a toda la sociedad. No voy a repetir los méritos que acreditan a nuestra nueva doctora como merecedora del más alto rango honorífico de nuestra universidad, porque todos los presentes conocemos de sobra su trayectoria y su valía gracias a que su madrina en esta ceremonia, la profesora Elena Blanch, decana de la Facultad de Bellas Artes, ha logrado resumirlos en su excelente laudatio, acercándonos a un perfil preciso de Cristina Iglesias. Gracias y enhorabuena, querida Elena. Mi más sincera felicitación también a nuestra admirada Facultad de Bellas Artes. Cristina, interesada en el arte, la ciencia y la arquitectura, ha sabido aunar sus pasiones para realizar un trabajo hermoso, que tiene un lenguaje propio y que despierta la conciencia de aquellos que lo admiran. Lo orgánico está presente en sus obras y nos recuerda que la naturaleza es uno de nuestros bienes más preciados y que es necesario protegerla. La innovación también es una constante en su trabajo. La investigación y la búsqueda de nuevas formas de crear permiten al artista sorprendernos con cada nueva pieza y nos hacen comprender que el proceso creativo es un camino rico y complejo. Las obras de Cristina han viajado y se encuentran, como todos ustedes saben, en lugares destacados de muchos países. Durante años se asoció la historia del arte contemporáneo español a la pintura, pero el tiempo ha puesto las cosas en su lugar y ha demostrado que nuestros creadores destacan en todas las ramas del arte. Aunque el reconocimiento internacional ha llegado de forma tardía, ahora son muchos y muchas los nombres que resuenan fuera de nuestras fronteras y que son claros referentes en todo el mundo. Tenemos que estar muy orgullosos porque el talento artístico español es inmenso y Cristina Iglesias es una prueba de ello. El arte contemporáneo cada vez nos interesa más y son muchas las personas que están deseando aproximarse a él. Muchos de los trabajos de Cristina Iglesias están pensados para ser protagonistas de los espacios públicos, creando un vínculo estrecho con la ciudadanía y consiguiendo llevar el arte a lugares a los que no llega habitualmente. De esta manera, las esculturas de Cristina, grandiosas y cercanas, llegan a todo el mundo. Y es, entre otras cosas, por esto por lo que su trabajo, como ya se ha mencionado, ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Quiero leerles ahora un fragmento de un artículo que nuestra querida y admirada Estrella de Diego, como saben, escritora, comisaria, investigadora y profesora de esta universidad, escribió sobre una de las muestras de Cristina Iglesias. Anda en busca del reflejo. Fija la mirada en el agua de los pozos en los aparentes fondos marinos y tiene una capacidad inesperada de poetizar los lugares y cambiarlos, convertirlos en sensaciones que cuesta describir con las palabras. Es un vaivén que arrulla y arrastra, que transporta hacia lugares fuera del tiempo donde una naturaleza insólita y deslumbrante lo invade todo flotando como el agua. A través de estas palabras, Estrella nos invita a vivir en los espacios que se generan con las esculturas del artista. Gracias, Estrella. Y es que estas esculturas ciertamente se pueden habitar, se pueden vivir. En los tiempos que vivimos, en los que el arte es más necesario que nunca. La vida sin el arte no es vida. Y por eso es nuestra responsabilidad como universidad investigar, crear, fomentar, compartir y darle la importancia que se merece. Y lo hacemos, y lo seguiremos haciendo.
A través de sus obras, los artistas en general y Cristina en particular nos enseñan a ver el mundo con otros ojos, a cuestionarnos el porqué de las cosas, a aprender que siempre hay nuevas maneras de mirar. El arte implica que nos planteemos ideas que puede que nunca hubiéramos tenido, y es esencial para abrir nuestras mentes y continuar aprendiendo. El arte, en definitiva, nos ayuda a crecer. Y esta ha sido y es la labor de Cristina Iglesias, a quien recibimos hoy con los brazos abiertos, en nuestra ola de doctores, por causa de honor. Cristina, gracias por enseñarnos a mirar de otra forma, por dejarnos habitar tus esculturas, por recordarnos que hay cosas que es necesario cuidar y por inspirar cada día a muchos estudiantes que al admirar tu trabajo sueñan con un mundo mejor. Por otro lado, y tal y como he mencionado anteriormente, y debido a la investidura de los doctores y doctoras que se incorporan a nuestro claustro, este acto es también un acto de reconocimiento a la investigación en la universidad. La universidad pública es el corazón de la investigación y la ciencia en España. La inversión es fundamental, pero no es lo único que se necesita. La ciencia y las instituciones públicas que la llevan a cabo no se pueden regular con los mismos parámetros que otras administraciones públicas, como los ayuntamientos, por ejemplo. Si se quiere que sigamos siendo creadores de ciencia y podamos retener el talento que formamos en nuestro sistema de educación superior público y del que nuestras nuevas doctoras y nuevos doctores son un ejemplo. Las universidades públicas son, cada vez más, agentes imprescindibles en el desarrollo regional y global. Por fin se reconoce de forma generalizada que las contribuciones de las instituciones públicas de educación superior al entorno socioeconómico van mucho más allá de la investigación y de la docencia e incorporan múltiples iniciativas que se orientan a la potenciación de los ecosistemas de innovación y emprendimiento, al desarrollo del tejido productivo y, en definitiva, a la conformación de sociedades más desarrolladas, justas, igualitarias e inclusivas. La inversión en ciencia es, sin duda, rentable para un país como el nuestro, ya que genera riqueza y recursos humanos, impulsa el conocimiento y la innovación, aumenta la competitividad de nuestro sector productivo y garantiza el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Antes de terminar, quiero agradecer al Servicio de Coordinación y Protocolo la organización de esta ceremonia, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales por su apoyo en este acto y durante todos estos críticos meses, a todo el personal de Administración y Servicios que han hecho posible esta ceremonia, a la Orquesta Sinfónica y al coro de la UCM por acompañarnos siempre y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Viva